Buenas, hoy hablaremos sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia. Nuestro grupo está conformado por María Camila Salinas y Tatiana Judith Vizcaíno Mosquera. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? Desde el punto de vista cognitivo, podemos referirnos a esa parte del funcionamiento mental que es el inconsciente, no porque fue eliminado, sino porque nunca se ha conocido y entonces no podrá ser nunca recordado. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Se refiere a un déficit en la conciencia de estímulos contralaterales. La heminegligencia puede ser a estímulos de distintas modalidades, ya sea localizado en el espacio o en el cuerpo. Puede decirse que la falta de atención puede producirse con distintas modalidades de estímulos, ya sean visuales, auditivos, táctiles, que están localizados en el espacio o sobre el cuerpo del paciente. Negligencia espacial. Los pacientes que sufren de ese tipo de negligencia olvidan completar la parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto a donde se produjo la lesión. Por ejemplo, un paciente afectado con este tipo de negligencia solo comería la mitad de un plato de comida. Negligencia personal. El paciente no reconoce que sus extremidades ubicadas en el lado opuesto a la lesión le pertenezcan. Negligencia intencional o motora. El paciente no responde a estímulos aunque es consciente de ellos y que no tiene problemas motores en la parte del cuerpo afectada. Bueno, mi nombre es María Camila Salinas. Ahora yo les voy a hablar sobre qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay pues, a su favor. Y es que el aprendizaje inconsciente es el que se adquiere a través de la experiencia, ¿cierto? Podemos determinar qué son las consecuencias de los hábitos y de todas esas cosas involuntarias que repetimos a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, un ejemplo clave del aprendizaje inconsciente es, por ejemplo, cuando nos vestimos, cuando nosotros nos cepillamos, cuando regamos las plantas y ya se vuelven como conductas tan repetitivas que inconscientemente ya sabemos cómo hacerlas, ya sabemos cómo amarrarnos el zapato, ya sabemos cómo vestirnos, ya sabemos pues bañarnos, ¿sí? Y son cosas que a través de la experiencia se han ido fortaleciendo porque pues cada vez lo hacemos mejor, ¿cierto? Hasta que llega un punto de la vida donde de pronto por otras condiciones motrices y por otras condiciones cognitivas puede ser, dejan de hacerse pues de la mejor forma, eso a algunas personas, pero en general cuando vamos creciendo y cuando vamos repitiendo una tarea, pues eso ya se vuelve como un aprendizaje inconsciente, porque la mayoría de cosas que hacemos en el día y la mayoría de momentos eh, estamos actuando desde el inconsciente. Entonces no nos damos cuenta que lo hacemos y es un acto inconsciente, pero realmente es un aprendizaje que se va ido construyendo por los hábitos y por las tareas que hacemos. Bueno, nos favorece todo este aprendizaje inconsciente a caminar, a hablar, a relacionarnos, ¿cierto? A ser amables, a ser graciosos, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros no somos como conscientes de los aprendizajes adquiridos. Incluso hacemos las cosas como de manera muy mecánica, no estamos en el presente. Yo pienso que esa es una de los retos que hay a la hora de tener como el inconsciente, porque realmente cuando no estamos en el presente, cuando no somos precisamente eso, conscientes de lo que hacemos, pues ya se nos vuelven tareas como, como repetitivas, como sin propósito. Y lo más importante de todo eso es saber que cada una de las cosas que hacemos y cada una por más mínima que sea la tarea,
es muy importante saber y entender que estamos en el presente y vivir en el presente y ser conscientes de lo que estamos haciendo, ser conscientes que estamos respirando, ser conscientes de la manera en que estamos hablando, ser conscientes de la manera en que estamos andando, ¿sí? Entonces, cuando somos más conscientes, tenemos una vida con mucho más sentido. Bueno, ¿y qué es la memoria inconsciente y qué evidenciaría su humor? La memoria inconsciente es aquella de la que no tenemos conocimiento consciente, como, como lo decimos, y que se activa ante estímulos repetidos, permanencia invariable con el paso del tiempo. ¿Qué pasa con esta memoria? A diferencia de la memoria consciente, cuando nosotros estamos estudiando para un examen, pues estamos siendo como conscientes de lo que estamos memorizando, ¿cierto? De alguna manera. Pero hay aprendizajes y hay formas de digerir la información de una manera inconsciente que ni siquiera nos damos cuenta, que lo sabemos. Y yo creo que pasa mucho cuando hay cosas que se vuelven como muy mecánicas, que las sabemos inconscientemente, por ejemplo, como conducir, eso es un ejemplo de ello. O por ejemplo, cuando nosotros estamos en un examen y a propósito recordamos ciertas cosas, pero en nuestra memoria inconsciente hay otra información, ¿sí? Y bueno, eso pasa para muchas maneras como de almacenar información de cierta forma que no lo hacemos a propósito. Eso pasa con la memoria inconsciente, no se hace a propósito, simplemente está y uno recuerda ciertas cosas, pero ni siquiera sabe pues por qué las recuerda, de qué manera fue que se almacenó ahí en el cerebro. Bueno, dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico. Bueno, puede pasar, por ejemplo, hay gente que tiene ciertos problemas de déficit de atención, de memorización o de aprendizaje, pues este es un ejemplo de ello. Por ejemplo, los niños con síndrome de Asperger, de autismo, que tienen ciertos problemas como para relacionarse también. O incluso la gente que tiene déficit de atención porque no se concentra fácilmente como en una tarea, ¿sí? Y eso mismo va a afectar el proceso como de aprendizaje y el proceso de memorización, por supuesto.